بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا innaka anta al-alimul hakim. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita seguir aprendiendo de todo aquello que sea beneficioso para nosotros, que nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Bienvenidos hermanos y hermanas a una transmisión más de la explicación del libro Atar al-Majalis, la fragancia del saber, la fragancia del aprendizaje, la fragancia de las reuniones de aprendizaje, es decir, las bendiciones, lo bueno de las reuniones de aprendizaje. No se ha reunido un pueblo o un grupo de personas a recordar a Allah subhanahu wa ta'ala sin que desciendan sobre ellos los ángeles, los cubran con la sean cubiertos con la misericordia de Allah y se les recuerde en una reunión mejor que la de ellos, que descienda sobre ellos el sakina, el sosiego, y que sean recordados en una reunión mejor que la de ellos, es decir, una reunión de los ángeles en el cielo, donde suplican el perdón por ellos y Allah subhanahu wa ta'ala está otorgándoles su perdón. Quiere Allah subhanahu wa ta'ala hacernos de aquellos que se reúnen buscando su complacencia, buscando el conocimiento, que Allah nos facilite un camino hacia el paraíso, nos conceda lo mejor de esta vida y lo mejor de la otra, que nos conceda su complacencia cada vez que nosotros nos esforcemos en seguir aprendiendo más y más de la belleza, de las bellezas del din. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos y hermanas. En la lección del día de hoy vamos a hablar sobre la descripción del salat, la descripción de la oración tal y como está estipulado, tal y como está contemplada en la sunna correcta, la sunna sahiha del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La descripción de la oración para poder hacerla tal como él la enseñó y tal como él nos ordenó hacerla cuando dijo sallu kama ra'aytumuni usalli, recen como me ven rezar a mí. Entonces, la oración estipulada en la sunna es de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a anotar los puntos importantes. La oración estipulada en la sunna es de la siguiente manera. La persona que va a rezar, el orante, se pone de pie en dirección al qibla y dice el takbiratul ihram. Estamos hablando ya concretamente de la oración. Ya hemos dejado atrás las condiciones del salat, que son la purificación, la llegada del tiempo, etcétera, etcétera. Ya lo explicamos. Ya hablamos cuáles son los pilares de la oración, ya hablamos cuáles son los deberes de la oración y ahora nos toca comprender cómo poner en práctica mi oración como tal como lo hacía el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bien, el orante se pone de pie en dirección al qibla. ¿Qué es el qibla? La dirección hacia la mezquita sagrada en Makkah al-Mukarrama. La dirección hacia la mezquita sagrada en la Meca, ¿sí? El orante se pone de pie en dirección al qibla y pronuncia el takbiratul ihram diciendo Allahu Akbar, ¿sí? Levantando sus manos a la altura de sus hombros, a la altura de sus hombros.
el orante se pone de pie en dirección al qibla, levantando sus manos a la altura de sus hombros o también a la altura de sus oídos, ¿sí? Dirigiendo su vista a donde él va a poner su frente al momento de la postración, dirigiendo las palmas de sus manos hacia el qibla, no así, no así, no. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam levantaba sus manos hasta la altura de sus hombros o hasta la altura de sus oídos y decía Allahu Akbar, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, aquí ya estamos viendo cómo lo hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam. Nosotros aprendimos que decir el takbir es uno de los 14 pilares. Pues bien, levantar las manos forma parte de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Así que si una persona dice el takbir, si una persona dice Allahu Akbar, inicia su oración y está válido. Pero si una persona dice Allahu Akbar, está pronunciando el pilar, está haciendo válida su oración y está complementándola y perfeccionándola, cumpliendo con la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en dirección al qibla, de pie y diciendo a la altura de los hombros o a la altura de los oídos, Allahu Akbar, ¿sí? Y dirigiendo su mirada al lugar de postración. Luego de esto, coloca su mano derecha sobre la izquierda, de esta manera. La mano derecha sobre la izquierda. Y aquí una breve observación. Yo estoy grabando con cámara, la cámara conocida como cámara de selfie. Quizá algunas personas vean que mi lado, vean lo contrario, como en alguna ocasión algún hermano me hizo una observación, me dijo, cuando me han visto tomar el agua, me han pedido, por favor, sería bueno que tomes con la mano derecha. Esto es una cámara que está grabando del lado contrario, hermanos, ¿sí? Así que, luego de levantar sus manos en dirección al qibla, a la altura de los hombros o de los oídos, y luego de decir Allahu Akbar, coloca su mano derecha sobre la izquierda y coloca ambas manos a la altura del pecho o entre el pecho y el ombligo. Es decir, es válido que la persona ponga sus manos a la altura del pecho o entre el pecho y el ombligo. Es decir, que lo coloque por aquí. Es válido, ¿sí? O incluso debajo del ombligo. Todas son válidas, ¿sí? Si nos fijamos en quienes suelen utilizarlo por debajo del ombligo, son la gran mayoría de nuestros hermanos que vienen de la zona del Hindustán, que en su mayoría son de la escuela Hanafi. Ellos utilizan las manos a la altura del ombligo. Y no hay ningún inconveniente siempre y cuando pongan la mano derecha sobre la izquierda. No hay ningún inconveniente, hermanos. Hay que tener en cuenta que la jurisprudencia del Islam es, en árabe, wasia, es extensa, ¿sí? No es estrecha, no hay que si una persona reza así es la correcta y quien rece así es la incorrecta, ¿sí? Esas son cosas minúsculas que no marcan diferencia entre un musulmán y otro. Todo eso lo contempla la sunna, todo eso lo contempla la sharia. Si una persona levanta sus manos, es tan válida su oración como aquella persona que no levanta sus manos, ¿sí? Pero lo que aprendemos es lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía y recomendaba, ¿sí? Entonces, luego de esto, coloca su mano derecha sobre la izquierda y coloca ambas, como he dicho, a la altura de su pecho, o entre el pecho y el ombligo, o incluso debajo del ombligo, ¿sí? Colocándolas, como acabo de mencionar, ¿sí? Puede colocar la palma de su mano derecha, sobre su mano izquierda, muñeca y antebrazo a la vez, es decir, puede hacerlo de esta manera, ¿sí? Entre la palma, muñeca y antebrazo a la vez, ¿sí? Como puede hacerlo de esta manera, todo es válido, ¿sí? O puede colocar simplemente, como he mencionado, todo es válido, puede colocar simplemente su mano derecha sobre su antebrazo izquierdo. Es decir, puede hacerlo de esta manera, como puede hacerlo de esta manera,
y ambas son válidas. No disminuye en nada, no disminuye en nada la validez de su oración. Si una persona lo hace, repito, y repito 2 o 3 veces esto, para que entendamos, hermanos, sobre todo ustedes, la gran mayoría que son nuevos musulmanes, para que desde el inicio entendamos que el Islam es extenso, que el Islam comprende tanto una manera de rezar como otra, y para que no caigamos en los errores que han caído algunos de nuestros hermanos que se han aferrado a una manera y han condenado a otra, en base a la ignorancia. En nosotros está el seguir aprendiendo de la belleza del Islam. En nosotros está el seguir aprendiendo y entendiendo que cada vez que obtengamos conocimiento, nos va a permitir a nosotros entender la claridad del Islam, la facilidad del Islam, la sencillez del Islam. Allah, alabado sea, dice en el Sagrado Corán: Yuridu Allahu bikumul yusr, wa la yuridu bikumul usr. Allah quiere para ustedes lo fácil, no lo difícil. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah no carga a un ser excepto con lo que puede. Allah no carga a un ser excepto con lo que puede. ¿Sí? Hay una frase incluso que se dice: Ikhtilafu ummati rahma. Una frase en la cual el profeta sallallahu alaihi wasallam se narra que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: la diferencia entre mi nación es parte de la misericordia de Allah. Y es que, como les acabo de mencionar hace un momento, ¿sí? Si una persona reza así, su oración es válida. Si una persona reza así, su oración es válida. Y si una persona reza así, su oración es válida. Y si una persona reza sin poner las manos en el pecho, su oración es válida. ¿Sí? Hay un hermano nuestro muy cercano, parte de nuestro equipo de Dawah, que reza con las manos sueltas. Y su oración es válida. Así rezan en la escuela Maliki. A pesar de que aquí debo indicar que en la escuela Maliki la posición correcta es rezar con las manos en el pecho, ya que cuando el imán Malik rezaba con los brazos sueltos era porque el imán Malik estaba lesionado. ¿Sí? Pero subhanallah, todas las maneras son válidas. ¿Sí? Entonces vamos a retomar una vez más. El orante se debe poner de pie frente a la dirección del Qibla o en dirección al Qibla, a la mezquita sagrada en la Meca. Levantar sus manos hasta la altura de los hombros o hasta la altura de las orejas, con las palmas hacia adelante y diciendo Allahu Akbar, colocando sus manos, la derecha sobre la izquierda y ambas a la altura del pecho, ¿sí? La derecha sobre la izquierda y ambas a la altura del pecho, o entre el pecho y el ombligo, o por debajo del ombligo, y todas son válidas. Luego de esto, el orante recita la súplica de la apertura de la oración. Tengan en cuenta que estamos narrando la oración ya incluyendo los pilares, los deberes y las acciones recomendables que son consideradas sunnah, ¿sí? Luego de esto recita la súplica de la apertura de la oración. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. ¿Sí? ¿Qué significa? Glorificado seas, oh Allah, merecedor de todas las alabanzas, bendito sea tu nombre, exaltada es tu majestad, ¿sí? Y no hay nada ni nadie digno de ser adorado excepto tú. De esta manera el orante inició su oración y pronunció la súplica de la apertura de su oración, ¿sí? O cualquiera de las otras súplicas mencionadas en la sunna. Como pueden ver, no es la única, hay más de una súplica. Y uno puede alternar. Lo mejor de toda la práctica de esta sunna es que uno puede alternar entre las distintas súplicas de apertura. A la hora del Fajr puede pronunciar esta, a la hora del Dhuhr puede pronunciar otra, a la hora del Asr puede pronunciar otra, y todas son válidas, ¿sí? Entonces, luego de esto dice: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, me refugio en Allah del maldito shaitán. Pronuncia el basmala, bismillahir rahmanir rahim, ¿sí? Y luego recita sura al-Fatiha hasta el final, ¿sí? Recita sura al-Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, hasta el final.
Y al final dice Amin. ¿Sí? Esta es la manera correcta hasta este punto. ¿Sí? En voz alta o en silencio, según corresponda. Si es a la hora del Fajr, pues termina de rezar غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Si está rezando el Dhuhr, en silencio, Amin. De esta manera. Según corresponda el salat. ¿Sí? Y aquí también debo mencionar, como nosotros hemos aprendido los 14 pilares y los 7 deberes, esos son las cosas fundamentales de la oración. Si una persona reza el Dhuhr en voz alta, su oración es válida. Si una persona reza el Fajr en voz baja, su oración es válida. Pero ¿qué está dejando de lado? El cumplimiento de la sunnah. Pero su oración es válida. ¿Por qué es válida? Porque recitar en voz alta en el Fajr o recitar en voz baja en el Dhuhr no son ni pilares ni deberes. Y por ende su oración es válida. Mientras cumpla con los pilares, mientras cumpla con los deberes, su oración es válida. La práctica de la sunnah en su oración le aumenta recompensa, mas no disminuye la misma, ni la validez de la oración. ¿Sí? Entonces, recita el Fatiha, luego dice Amin en voz alta o en silencio según corresponda. Luego de esto, luego de recitar Sura al-Fatiha, recitar lo que pueda del Sagrado Corán en las dos primeras raka'at, si está rezando el Maghrib o está rezando el Dhuhr, el Maghrib y el Isha. ¿Sí? Perdón, el Dhuhr, el Asr y el Isha o el Maghrib. Cualquier oración que sea más de 2 raka'at, solo se recita una segunda sura o parte de una sura en las dos primeras raka'at. ¿Sí? Luego de esto, luego de finalizar la recitación de otra sura como Al-Ikhlas, Sura Al-Falaq, An-Nas, cualquier sura pequeña o cualquier sura mediana o parte de una sura, ¿sí? Luego de esto dice Allahu Akbar, ¿sí? Levantando sus manos a la altura de sus hombros o de sus oídos como hizo al inicio, es decir, termina de recitar el Fatiha, dice Amin, dice otra sura, Sura Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Y levanta sus manos nuevamente a la altura de sus hombros o de sus oídos y dice Allahu Akbar y se dirige al rukú, ¿sí? Separando los dedos y levantando su cabeza hasta la altura, es decir, una vez que llega al rukú, pronunció el takbir levantando sus manos hasta la altura de sus hombros o hasta la altura de sus oídos. Luego de eso se dirige al rukú, coloca sus manos en sus rodillas, ¿sí? Coloca las manos en sus rodillas. La posición del rukú es cuando estamos inclinados, en 90 grados. Cuando estamos en esta posición, colocamos nuestras manos de esta manera, sujetando nuestras rodillas. Sujetando nuestras rodillas con los dedos separados. No así, con los dedos separados sujetando nuestras, vamos a ser más específicos, sujetando nuestras rótulas, nuestras rodillas, ¿sí? Y separando los dedos, levantando la cabeza a la altura de la espalda, es decir, el rukú debe ser 90 grados. El rukú debe ser 90 grados. Yo no debo hacer el rukú más arriba, ni tampoco debo exagerar en la inclinación. Si mi brazo vale como gráfico, mi inclinación debe ser 90 grados. ¿Sí? 90 grados. Yo no puedo hacer el rukú de esta manera, ni tampoco debo exagerar la inclinación e inclinarme de más. ¿Sí? Debo hacer el rukú en 90 grados, levantando mi cabeza, la espalda recta, dirigiendo mi mirada hacia el punto de postración. ¿Sí? Debe ponerse, el orante debe ponerse recto, debe ponerse sosegado, tranquilo, que no apresure su oración, que no apresure ninguno de los pilares. Recuerden, hermanos y hermanas, que el sosiego en la oración es uno de los 14 pilares.
Si no existe el sosiego en la oración no es válida. Si yo rezo el qiyam, el rukú, el suyud y me levanto, me inclino, me postro tan rápido como el picotear de las gallinas, entonces mi oración no está siendo válida. Mi oración no va a ser aceptada. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vio a un hombre que entró a la mezquita, rezó apresuradamente, se acercó donde el profeta, lo saludó, le devolvió el saludo y le dijo: Erja fasalli fa innaka lam tusalli. Vuelve y reza, pues tú no has rezado. Fue, rezó, terminó, volvió, saludó al profeta sallallahu alaihi wasallam, y el profeta sallallahu alaihi wasallam le respondió el saludo y le dijo: Erja fasalli fa innaka lam tusalli. Vuelve y reza, pues tú no has rezado. Y así lo mandó hasta 3 veces. Después de 3 veces vino el hombre y le dijo: Ya Rasulullah, allimni. Dijo: mensajero de Allah, enséñame. No sé cómo debo hacerlo, enséñame. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dijo claramente: el salat no es como el picotear de las gallinas. Haz tu oración. Cuando estés de pie, ponte de pie sosegado. Cuando estés en rukú, inclínate sosegado. Cuando estés en el suyud, póstrate sosegado. Y así, en cada una de las posiciones uno debe mantenerse tranquilo, mantener la tranquilidad y el sosiego, ¿sí? Entonces, manteniéndose recto y sosegado durante su rukú y diciendo a la vez lo que hemos aprendido entre los deberes de la oración: Subhana Rabbi al-Azim. 3 veces o más indica la sunna, ¿sí? Luego de pronunciar Subhana Rabbi al-Azim 3 veces o más, luego levanta su cabeza diciendo Semi Allah, es decir, no solo su cabeza, levanta su cabeza y todo su cuerpo, diciendo Semi Allahu liman hamidah, ¿sí? Y nuevamente levantando sus manos. Si estoy en el rukú, dice Semi Allahu liman hamidah, ¿sí? Ahora, ¿quién dice Semi Allahu liman hamidah? Como hemos aprendido entre los pilares y deberes, esto solo es para el imam y para quien reza solo. Si una persona reza solo, dice Semi Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Si es el imam dice Semi Allahu liman hamidah Rabbana wa lakal hamd. Pero si yo estoy rezando detrás del imam, es el imam quien dice Semi Allahu liman hamidah, y yo que estoy detrás del imam digo Rabbana wa lakal hamd, ¿sí? Cuando se haya puesto de pie, va a decir la frase que acabo de mencionar. Ya cuando haya estado recto, parado nuevamente por completo. Está así inclinado y dice Semi Allahu liman hamidah, levantando las manos. Cuando ya está de pie dice Rabbana wa lakal hamd, que significa Señor, tuyas son las alabanzas, ¿sí? O cualquiera de las siguientes formas: Rabbana wa lakal hamd, o Rabbana lakal hamd, o puede ser también Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Todas son válidas, todas están mencionadas en la sunna, ¿sí? Y si agrega algo a lo relatado en la sunna, será mucho mejor para él, ¿sí? Algo de lo que está relatado en la sunna, ¿sí? Luego de esto, luego de que ya está de pie nuevamente, luego va a decir Allahu Akbar, pero en esta ocasión sin levantar las manos, ¿sí? Sin levantar las manos. Ya está de pie y dice Allahu Akbar y caerá postrado hasta el suelo. Va a realizar una primera postración, ¿sí? Postrándose sobre 7 miembros. ¿Cuáles son los 7 miembros sobre el cual debe el orante postrarse? El que me diga cuáles son los 7 miembros sobre los cuales debe postrarse entre los comentarios, inshallah, luego nos ponemos en contacto y le damos algún premio, ¿sí? Luego de estar de pie, dice una vez más Allahu Akbar y cae postrándose sobre 7 miembros, ¿sí? Más adelante voy a decir cuáles son los 7 miembros, ¿sí? O después de unos minutos, si es que nadie pone entre los comentarios. Yo estoy viendo los comentarios, ahí están todos los comentarios, ¿sí? Dirigiendo, cuando ya está postrado en el suelo, dirigiendo los dedos de sus manos, los dedos de sus pies, todo en dirección al qibla, hermanos, siempre. Si yo estoy postrado, mis dedos, yo estoy figurando que este es el suelo, ¿sí? Yo estoy postrado, mis dedos hacia el qibla, los dedos de mis pies hacia el qibla, ¿sí? Colocando las manos a la altura de sus hombros o de sus oídos, ¿sí?
No, yo no hago el suyud colocando mis manos por acá. No hago el suyud colocando mis manos aquí. No hago el suyud colocando mis manos por acá. No, yo debo hacer el suyud a la altura de mis hombros o de mis oídos. Si dijéramos que esto es el suelo, ¿sí? Yo hago el suyud colocando mis manos a la altura de mis hombros o de mis oídos. No por aquí, no por acá, sino a la altura de mis oídos, ¿sí? Pegando su frente y nariz en el suelo. No colocar únicamente la frente, no colocar únicamente la nariz. Tiene que colocar la frente y la nariz en el suelo. Y manteniendo una distancia entre sus muslos y su abdomen. Una persona no debe hacer el suyud de esta manera, sino debe hacer el suyud de manera tranquila, sosegada, abriendo un espacio entre sus muslos y su abdomen, ¿sí? Muy bien, hermana Alba, excelente, mashallah. Las 7 partes sobre las cuales debe postrarse una persona son las 2 palmas de las manos, las 2 rodillas, los 2 pies, y la frente y la nariz se considera uno solo, pues es el rostro, ¿sí? Muy bien, mashallah, que Allah le recompense, hermana, ¿sí? Entonces, nos postramos sobre 7 miembros, las dos palmas de las manos, nuestras 2 rodillas, nuestros 2 pies son 6, y en nuestro rostro, que implica frente y nariz, son 7. Entonces, el orante debe tratar de realizarlo de esta manera tanto como pueda, ¿sí? Y siempre que no perjudique a los que están rezando a su lado. Cuando yo hago el suyud, yo tengo que hacer mi suyud tranquilo, ¿sí? Dentro de unos días, inshallah, voy a grabar la oración. Así como hemos grabado el video del wudú, vamos a grabar en esta ocasión el video de cómo hacer la oración. Todo lo que estamos mencionando en esta clase en particular. Vamos a grabar cómo hacer la oración paso a paso, ya que en este momento yo estoy aquí sentado y no puedo graficar de manera completa, ¿sí? Entonces, pero cuando una persona reza, una persona debe hacer el suyud tranquilo, estirando sus brazos, colocando sus manos a la altura de sus hombros. Pero si hay orantes a mi lado, no puedo perjudicarlos a ellos estirando demasiado mis manos. No, debo cumplir con esto tanto como pueda sin perjudicar a mis hermanos que están rezando al lado mío, ¿sí? Ahora, debe decir también en su postración, Subhana Rabbi al-A'la. Así como dijo en el rukú, Subhana Rabbi al-Azim, debe decir en esta ocasión, Subhana Rabbi al-A'la, 3 veces o más según la sunna, ¿sí? Y suplicar mucho. Mientras está en el suyud, suplicar mucho. Mientras está en el suyud, hermanos, suplicar mucho. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih fa huwa sajid." Lo más cercano que el siervo se encuentra de su Señor es cuando está postrado. Así que supliquen mucho, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam. Lo más cerca que el siervo está de su Señor es cuando él está postrado. Así que supliquen mucho. Así que, hermanos, cuando estén en el suyud, no apresuren su suyud, no apresuren nada de su salat. Pero en particular, cuando estén en el suyud, entiendan que allí es cuando están más cerca de Allah. Y suplíquenle. Allah, alabado sea, dice: "Idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Y si mi siervo pregunta por mí, yo estoy allí cerca de él. Así que cuando más cerca estamos es cuando estamos postrados. Y es allí cuando uno debe decir Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, de manera tranquila, Subhana Rabbi al-A'la. Y suplicar por sí mismo, por sus familiares, pedirle a Allah el Jannah, pedirle la protección del fuego, pedir la protección en esta vida, que Allah nos proteja de las tribulaciones en esta vida, que nos haga vivir como musulmanes, morir como creyentes, y suplicar todo lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam pidió. Y pedir refugio a Allah de todo lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam pidió refugio. Así que el suyud es la parte
más cercana en la que nosotros estamos de Allah subhanahu wa ta'ala. Luego de estar en el primer suyud, se levanta del suyud diciendo Allahu Akbar y se sienta sobre el pie izquierdo. Se sienta sobre el pie izquierdo mientras el pie derecho permanece erguido. El pie izquierdo permanece de esta manera y sobre su pie izquierdo se sienta, mientras que el otro pie permanece de esta manera, permanece erguido con los dedos hacia adelante, ¿sí? Luego coloca sus manos sobre sus muslos, ¿sí? Coloca sus manos sobre sus muslos, cerca de las rodillas, pero no sobre las rodillas, cerca de las rodillas, ¿sí? Y luego de esto, siempre conservando la tranquilidad, dice Rabbi ighfirli, Señor mío, perdóname. Rabbi ighfirli, o Allahumma ighfirli, ¿sí? Se levanta del primer suyud, se sienta sobre su pie izquierdo mientras el derecho permanece erguido, coloca sus manos cerca de la rodilla, sobre sus muslos, no sobre la rodilla, sobre sus muslos cerca de la rodilla, es decir, no cerca del abdomen, sino cerca de la rodilla, y estando tranquilo, conservando la tranquilidad, dice Rabbi ighfirli, ¿sí? Rabbi ighfirli. Luego de esto, dice nuevamente Allahu Akbar y se vuelve a postrar, realizando en la segunda postración lo mismo que hizo en la primera. En la segunda postración debe realizar lo mismo que hizo en la primera. Luego de cumplir con la segunda postración, levanta su cabeza diciendo Allahu Akbar y se pone de pie para cumplir con la segunda raka, ¿sí? Y va a realizar en la segunda raka lo mismo que hizo en la primera. Lo mismo que hizo en la primera lo va a hacer en la segunda raka. Luego que haya realizado lo mismo que hizo en la primera raka, es decir, vuelve a cumplir con el qiyam donde recita el Fatiha, recita otra sura, dice Allahu Akbar y se inclina para el rukú, dice Subhana Rabbiyal Azim 3 veces o más, dice Semi Allahu liman hamida levantando las manos, Rabbana wa lakal hamd, se vuelve y cae, dice Allahu Akbar y se va hasta el suelo y se postra, pronuncia Subhana Rabbiyal A'la, estamos hablando de la segunda raka, está haciendo lo mismo que en la primera, dice Subhana Rabbiyal A'la 3 veces o más, luego se sienta y dice tranquilamente colocando sus manos sobre sus muslos cerca de las rodillas y dice Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Rabbi ighfirli, Señor mío perdóname, Señor mío perdóname 3 veces, ¿sí? O más. Y luego se postra nuevamente y dice Subhana Rabbiyal A'la 3 veces o más. Y hasta aquí cumplió con lo mismo que ha cumplido en la primera raka. Luego de esto, se sienta para cumplir con el primer tashahhud. Así como se sentó entre ambos suyud, se va a sentar ahora igual. En vez de ponerse de pie, va a permanecer sentado. Para pronunciar el primer tashahhud en las oraciones, es decir, el primer tashahhud, si es que va a realizar una oración de 3 o de 4 rak'at, o el primero, o mejor dicho, o el único tashahhud, si es que va a realizar una oración de 2 rak'at, como es la oración del Fajr, ¿sí? Sentándose sobre el pie izquierdo, mientras el pie derecho permanece erguido, como les dije, tal como se sentó en la sentada entre ambos suyud, colocando sus manos sobre sus muslos, ¿sí? Redondeando, y en esta ocasión va a hacer lo siguiente, redondeando el pulgar y dedo medio. Redondeando el pulgar, sus manos están sobre sus rodillas y va a redondear el pulgar y el dedo medio y señalando con el dedo índice, ¿sí? O cerrando, es decir, su mano está sobre su rodilla de esta manera, o sobre sus muslos. Cuando llegue este momento, lo que va a hacer es juntar ambos dedos, el medio y el pulgar, y los demás van a quedar sueltos de esta manera, o puede también cerrar toda la mano de esta manera y quedar señalando el dedo índice, ¿sí?
Puede, como acabo de decir, puede juntar todos sus dedos y hacer esto, o puede juntar el de medio y el pulgar y dejarlos caer así, mientras que el dedo índice permanece señalando, ¿sí? Y diciendo, mientras hace este ademán con los dedos, diciendo At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ¿Sí? Esto es el tashahhud tal como está mencionado en el Sahih al-Bukhari y el Sahih Muslim. Hay otras formas también, ¿sí? Esta es una de ellas. Repito. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ¿Sí? Si está rezando una oración de 3 raka'at como es el Maghrib, o una oración de 4 raka'at como el Dhuhr, el Asr y el Isha, entonces después de recitar esto se va a poner de pie diciendo Allahu Akbar para cumplir con la tercera o cuarta raka, ¿sí? Siempre después de pronunciar el tashahhud, siempre que se levante para una tercera raka o para una cuarta, ¿sí? Es decir, siempre que la oración sea de 3 raka'at o de 4 y se levante para cumplir con la tercera raka después del tashahhud, se levanta levantando sus manos diciendo Allahu Akbar, ¿sí? Y cumple con la tercera raka igual que la primera, y después de eso cumple con la cuarta raka igual que la segunda, ¿sí? Si es una oración de 4 raka'at, cumple con la tercera raka igual que la primera y la cuarta raka igual que la segunda hasta este punto. Si es solo una oración de 3 raka'at como es la oración del Maghrib, entonces se levanta para cumplir la tercera raka igual que la segunda y agregando lo que vamos a mencionar a continuación, ¿sí? Agregando lo que voy a mencionar a continuación. Nos quedamos en la pronunciación del primer tashahhud. Luego se sienta para cumplir con el último tashahhud, sentándose en la misma posición que en la segunda, o también sentándose en lo que se conoce como el tawarruk. ¿Qué cosa es el tawarruk? El tawarruk, es decir, sentarse con la parte superior del muslo izquierdo, del muslo izquierdo en el suelo, mientras se extiende la pierna izquierda debajo del muslo derecho. ¿Sí? Tal vez mencionándolo de esta manera no se va a entender mucho. Prometo que el video del salat lo vamos a hacer en estos días para que se comprenda de manera bien clara cuál es la posición del tawarruk y cuál es la otra posición válida durante el salat, ¿sí? La posición del tawarruk únicamente se hace, es decir, está mencionado en la sunna que el profeta sallallahu alaihi wasallam únicamente las hacía en las últimas raka'at de sus oraciones. Si era una oración de 2, en su última raka, para pronunciar el tashahhud o el último tashahhud, se sentaba con el tawarruk. Si es una oración de 3, en la última pronunciaba el tashahhud sentándose en la posición de tawarruk, o en una de 4, en la última raka, ¿sí? Entonces, y luego de esto vuelve a recitar el tashahhud, que es at-tahiyyatu lillahi wa salawat, tal como lo he pronunciado hasta el final, donde dice wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Y después de esto agrega al final Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Esto está mencionado
en el Sahih al-Bukhari. Luego de esto, suplica la protección de Allah subhanahu wa ta'ala contra 4 cosas. También esto está en la Sunna. Luego de pronunciar el último tashahhud y de terminar con el salatul ibrahimiyya, que es esto, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, pide protección de Allah subhanahu wa ta'ala contra 4 cosas, diciendo: Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Señor mío, te pido protección del Jahannam, del fuego del infierno, del castigo de la tumba, de la fitna de la vida en esta vida y la fitna de la muerte, las tribulaciones que hay en esta vida y en la otra, y de las tribunas, y pido refugio en ti, Señor mío, de las tribulaciones del falso Mesías, del Dajjal, ¿sí? Luego de esto, finaliza entonces su oración saludando primero a la derecha diciendo Assalamu alaikum wa rahmatullah, y luego al lado izquierdo diciendo Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hermanos y hermanas, esta es la oración tal como lo hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y cuando haya terminado el saludo, después de decir Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, entonces debe decir Astaghfirullah 3 veces, Astaghfirullah, 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 y luego dice Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dal jalali wal ikram, que es una súplica después de finalizar la oración, ¿sí? Allah, tú eres as-salam, la paz, el pacificador, wa minka salam, y de ti viene la paz, ¿sí? Tabarakta ya dal jalali wal ikram, bendito y enaltecido seas, oh tú, el digno de nobleza, ¿sí? Luego de esto puede recitar las súplicas posteriores a las oraciones que están mencionadas en la Sunna. Recuerden también que hay las súplicas del amanecer, súplicas del atardecer, que es válido también pronunciarlas, pronunciar Ayatul Kursi, pronunciar Subhanallah 33 veces, pronunciar Alhamdulillah 33 veces, pronunciar Allahu Akbar 33 veces y culminar el 100 con La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Y tantas otras súplicas que hay, hermanos y hermanas. Hasta aquí, hasta este punto, nos vamos a detener el día de hoy. Y en la siguiente lección vamos a hablar, inshallah, sobre los errores que suelen cometer algunas personas durante la oración, ¿sí? Recuerden, esta es la oración tal como está contemplada en los libros de la Sunna Sahihah del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, desde el takbir hasta el taslim. Desde el takbir hasta el taslim. Cada uno de los pasos que he mencionado. Y vuelvo a hacer énfasis en que les prometo que en pocos días estoy compartiendo con ustedes el video de paso a paso cómo hacer la oración contemplada en la Sunna. Barakallahu fikum, hermanos y hermanas, wa jazakumullahu khairan, que Allah les recompense enormemente el esfuerzo por seguir aprendiendo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, y assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Para que se entienda, para que sepamos, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nos aconsejó que al final de cualquier reunión que tengamos, si pronunciamos Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, si cometimos algún error, algún pecado durante la misma reunión, inshallah será perdonado recitando esta súplica.
Barakallahu fikum, hermanos, nuevamente, y assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.